La historia de los derechos humanos es mucho más que una cronología de eventos. Es la historia de cómo la humanidad aprendió a reconocer los derechos y la dignidad inherentes a la condición humana. Es una historia de lucha, pensamientos y evolución continua hasta nuestros días. En esta historia descubriremos cómo se ha moldeado desde sus orígenes hasta nuestros días en la actualidad y cómo sigue moldeando el mundo actual. En la antigua Roma, los filósofos estoicos plantearon un concepto revolucionario para su época. Era el concepto de ciudadano del mundo. Mientras los imperios se encargaban de crear murallas para separar los civilizados de los bárbaros, estos pensadores ilustraron con una idea maravillosa, la de que todas las personas éramos ciudadanos del mundo, conformando la idea de que todos los seres humanos hacíamos parte de una comunidad global. Pensadores como Marco Aurelio defendían que la razón y la humanidad nos unen más allá de cualquier frontera física. Esta versión cosmopolita, pautada por Marco Aurelio, sentó las bases para que siglos después conociéramos lo que hoy en día son derechos humanos universales. Durante la Edad Media y el Renacimiento surge un concepto revolucionario. Este es el concepto de Ius Naturaleza. Esta idea revolucionaria propone un concepto en el cual existe un derecho natural, un poder superior por encima de las leyes escritas por el hombre. Este hecho revolucionario otorga dignidad humana a todos los seres humanos por el simple hecho de existir. Los pensadores de la época argumentaban que cada ser humano posee un poder intrínseco organizado por el cosmos. Este es un poder superior a todos los poderes terrenales que podamos conocer. Esta idea se convirtió en la semilla para lo que hoy conocemos como derechos inalienables. Los estoicos nos legaron un principio fundamental. Aunque no estemos seguros de que la vida tiene un solo sentido fundamental, una sola misión, tenemos el deber moral de reducir el sufrimiento y de fomentar la solidaridad entre los humanos. Esta filosofía propone que la verdadera riqueza no viene de bienes materiales. La nobleza proviene de las acciones que realizamos para con los demás. Siglos después, el filósofo Kant expresó que los humanos debemos vivir en un reino de fines, donde no somos un medio, sino que cada persona es un fin en sí misma. El año 1912 marca un punto de inflexión para los derechos humanos. En Inglaterra, los abusos del poder a manos del rey llevaron a una revolución, la cual dio por fundamento la creación de la Carta Magna. En este documento se establecieron las principales y primeras limitaciones al poder del rey. En este documento se reglamentaron ciertas limitaciones que aún el día de hoy están vigentes. Nadie puede ser arrestado basado en el habeas corpus. Todo acusado tiene derecho a un juicio justo. Y lo más importante, ni siquiera el rey está por encima del poder de la ley. Por primera vez en la historia de la humanidad, los derechos no eran simplemente un pensamiento filosófico, sino una realidad legal. En el siglo XVI, la Revolución Protestante creó unas manifestaciones que iban más allá del poder religioso. La lucha por la libertad de culto se convirtió en la primer gran batalla por la libertad de conciencia. Esta lucha por la libertad religiosa se convirtió en la creación del Parlamento. Esta lucha impulsó a los peregrinos a cruzar el océano para buscar construir una nueva sociedad americana. Buscaban crear una utopía en la cual cada persona tuviera libertad de culto y pudiera adorar lo que él deseara. Esto sentó las bases para crear futuros derechos en cuanto a la libertad de culto, consiguiendo así derechos y libertades que antes no tenían con el pueblo inglés. La idea sobre libertades y derechos encontró su primer gran expresión en las colonias americanas. La Carta de Virginia en 1776 fue revolucionaria. Declaró que todos los hombres por naturaleza son igualmente libres. La Constitución de Estados Unidos y las Cartas de Derechos establecieron un nuevo paradigma, un gobierno limitado por la ley y unos derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Por primera vez en la historia no eran derechos concedidos por un monarca, sino consagrados y protegidos por una constitución. Desde ese momento se convirtieron en derechos inherentes a la persona. Mientras que en Estados Unidos se consolidaban los derechos, en Francia vivían en el absolutismo de Luis XIV, el Rey Sol, el cual declaraba que el Estado era él, una sola persona, un poder absoluto, pero las semillas del cambio estaban germinando. La Ilustración en el siglo de las luces trajo consigo nuevos pensamientos. Figuras como Montesquieu proclamaban que el poder debía emanar del pueblo y no de Dios. Junto con la creación de la imprenta se pudo expandir este pensamiento y fue mucho más fácil que llegara a todas las personas. El contrato social planteó una nueva hipótesis que entrelazaba el pueblo con el Estado, pero visto de una manera diferente. Aquí se plantearon las bases de la Revolución Francesa y, con ella, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El optimismo del progreso y la razón se vio brutalmente arrebatado en el siglo XX. 2 guerras mundiales devastaron el planeta Tierra y cobraron la vida de 70 millones de habitantes. El Holocausto y otras atrocidades mostraron la crueldad del ser humano hasta donde podía llegar. Esta tragedia fue el principio de una nueva determinación mundial. La humanidad vio la necesidad de establecer derechos universales que protegieran a todas las personas. Esta protección era fundamental que fuera sin distinción de razas o ideologías políticas. En 1948, representantes de 52 países se reunieron en las recién creadas Naciones Unidas con un objetivo histórico: crear por primera vez un documento que establezca derechos universales para todas las personas. La Declaración de Derechos Humanos constituyó un momento decisivo para la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia existió un consenso global acerca de los derechos fundamentales que constituían a cada persona intrínsecamente, simplemente por el hecho de pertenecer a la raza humana. Pero la lucha de los derechos humanos no acaba ahí. En el día de hoy enfrentamos nuevos retos como el cambio climático, aspectos que debemos evaluar y tener en cuenta para la creación de derechos fundamentales futuros. El concepto de derechos humanos no es un concepto estático, es un concepto versátil que evoluciona a medida que evoluciona nuestra sociedad.